¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, espero que estén teniendo un hermoso lunes. Acá estamos muy felices de volver a compartir un episodio más de Creciendo en Conciencia con ustedes. La idea es contarles un poquito acerca de qué es lo que se esconde detrás de síntomas como dermatitis, eczemas, a veces psoriasis. Hola José, ¿cómo Hola a todos, ¿cómo estás? están? Qué ¿Todo lindo bien? verte, qué lindo verlos a todos. Qué lindo Sí, qué vernos hermoso. más. Muy Al feliz. fin, qué hermoso. No se pasa más la semana. Yo siempre quiero que Ah, llegue el lunes. aparte llevamos el episodio número 15. Eso Sí, es qué un lindo. montón. Ya vamos, es un lindo hábito que se está haciendo todas las semanas. Me Es encanta. un número de instante sagrado, me Ah, encanta. encima, muy bueno, muy bueno. Yo creo que ya falta poquito para el cuarto mes, así que estamos bien, ¿eh? Muy bueno. Sí, me Muy encanta, qué feliz. lindo. Es hermoso esto. Y bueno, y en el episodio 14, que fue el episodio de la semana pasada, tuvimos un vivo con Seba Luche, que estuvo genial. Seba nos contó su Ah, historia, nos contó cómo llegó a ser comunicador, cómo llegó a ser embajador de Humano Puente, me nos contó encantó. todo su proceso y la verdad les súper recomendamos que vayan a ver ese episodio, que es el del lunes pasado, el episodio número 14. Es súper rico porque cuenta la historia desde que comenzó, ¿no? Eso, cómo fue lo que fue atravesando por todo. No, me encantó. Me encantó un genio, Seba. Un abrazo grande. Sí, realmente, y lo disfrutamos un montón además, Y un genio. Pero bueno, como les decíamos recién, hoy queremos contarles un poquito acerca de los conflictos que hay cuando tenemos síntomas de piel. Y bueno, mayormente cuando tenemos un síntoma de piel hay que pensar en temas de contacto. ¿Por qué tenemos que pensar en temas de contacto? O sea, la piel es el órgano más grande del cuerpo y es el órgano que hace que nuestro cuerpo se separe del ambiente, ¿no? O sea, por un lado tenemos todos nuestros tejidos, los músculos, los nervios, y eso necesita tener como una protección, algo que lo recubra. Y esto es la piel. Esto nos separa del ambiente, pero a su vez nos une al ambiente. Entonces, son este tipo de conflictos los que vamos a ir encontrando a medida que indaguemos qué es lo que hay detrás de estos síntomas. Por ejemplo, vamos a partir de uno de los síntomas que es muy común, que es el eczema, que el eczema es un tipo de dermatitis, ¿no? Eh, Entre paréntesis, cada vez que hablamos de cualquier síntoma que termina en itis, como una mm, dermatitis, hay que pensar que son conflictos que la persona está viviendo con ira, ¿sí? Ya sean síntomas de piel o en síntomas de cualquier otro tipo de órgano, tejido, músculos, siempre que utilizamos la terminación itis, tenemos que pensar que el conflicto lo estamos viviendo con ira, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema del eczema, el eczema es ese síntoma en el cual la piel empieza como a formarse granitos y a veces se termina como abriendo, ¿no? La piel se abre. Y esta idea de que la piel se abra nos muestra de que esa piel está necesitando más contacto con el ambiente. qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la piel se abre, el conflicto que está detrás es que la persona necesita volver a tener un contacto con algo o con alguien. Ok. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para hacerlo más representativo. Si, por ejemplo, una mujer viene con una dermatitis en la mano, podemos empezar a indagar en su historia y quizás el conflicto puede estar en el hecho de que ella antes tenía un novio, una pareja a quien amaba demasiado y con esta pareja siempre iba de la mano a todos lados. Iba de la mano por la calle, iba de la mano a hacer las compras, iba de la mano siempre. Y en el momento en el que se separa de su pareja, esta mujer empieza a tener esa dermatitis en la mano. Mm, Entonces, la piel de la mano empieza a abrirse buscando ese contacto con esa persona que, bueno, la mujer evidentemente está extrañando, ¿no? claro. Estas cosas pueden darse de manera inconsciente, o sea, muchas cosas no nos damos cuenta. Uno dice, no, ya no lo extraño, ya pasó, es mi ex, y en realidad quizás hay algo en tu inconsciente que todavía te está diciendo, bueno, hay cosas que no se sanaron, ¿no? Siempre habla la biología, ¿no? Totalmente. La biología es como que nos delata a veces. No se equivoca. Así que sí, totalmente.
Y bueno, más allá de la historia personal que uno puede tener en relación a ese conflicto de contacto, como es el caso de esta mujer que les puse de ejemplo, también hay que tener en cuenta qué es lo que hay detrás en el inconsciente colectivo, ¿no? Porque como siempre les decimos en cada uno de los programas, cada parte del cuerpo está relacionado con una simbología que ya está anclada en el inconsciente colectivo. Entonces, si una dermatitis aparece en las manos, también podríamos pensar en historias relacionadas con papá, ¿no? Incluso también en la cabeza, historias relacionadas con Claro. papá, porque tanto las manos como la cabeza son las partes del cuerpo que están más cerquita del sol, en el sentido de que la cabeza es lo que está más cerquita del sol, el sol es la representación simbólica del padre, y a través de las manos, muchas culturas, con las manos nosotros saludábamos al sol. Por eso siempre las manos y la cabeza están muy relacionadas con papá. Perfecto. Así como si aparece una dermatitis, un eczema, psoriasis en los pies, hay que pensar en conflictos con mamá, ¿sí? Y bueno, y hay que ir viendo cada parte del cuerpo. Ya hablamos muchas veces de todo lo que es el cuello o la garganta. Ahí hay que hablar de temas de comunicación también. Entonces hay que estar muy atentos a ver en qué parte del cuerpo aparece ese síntoma de piel. Y bueno, volviendo al tema, en el eczema la piel se abre, ¿sí? Y ahora les queremos contar un poquito acerca de un síntoma que es un poquito opuesto al eczema, que es la psoriasis. ¿Qué es lo que sucede en la psoriasis? La piel necesita generar una costra en la psoriasis y eso nos muestra de que hay una necesidad de separarse con el ambiente, de separarse con las personas que están alrededor nuestro. La piel siempre va a estar hablando de esos conflictos no resueltos, ¿no? Mm. Si una persona tiene psoriasis, hay que ir a ver de qué necesita separarse. Muchas veces en la psoriasis aparecen historias con papá. Esto lo hemos visto en muchos casos de consulta y podemos ver que muchas veces el papá de la persona que tiene psoriasis hoy es un padre que es violento o es un padre que quizás abusó o es un padre incluso ausente, ¿no? Que termina generando este malestar por su propia ausencia. Pero la mayoría de las veces el padre de una persona que tiene psoriasis ha sido un padre que fue el proveedor de la familia, pero a su vez ha sido el padre que también violentaba a la familia. Mm, Entonces, acá hay una dicotomía, porque el niño que es criado en ese ambiente va creciendo en esa sensación de necesito a este padre proveedor que me provee el alimento, pero a su vez este mismo padre me pega. Entonces estoy en la dicotomía de o me pegan o me muero de hambre. claro. Entonces es ahí cuando aparece este conflicto. La persona necesita de su padre, pero a su vez necesita protegerse para estar cerca de su padre. Mm, Y es por eso que muchas veces la psoriasis aparece en los momentos en que el padre muere, en el momento de esa separación con el padre. Quizás no es una muerte, quizás es una separación simbólica con el padre, claro. ¿no? Y en ese momento aparece la psoriasis. ¿Por qué? Porque la persona está sintiendo este doble conflicto de necesito a papá, extraño a papá, quiero estar con él, pero a su vez recuerdo que cada vez que estoy con papá, mi papá es violento y tengo que protegerme de... Bueno, estos son algunos conflictos que podemos analizar como opuestos, porque en el eczema la piel se abre y en la psoriasis la piel, por el contrario, necesita esa protección, necesita esa costrita para protegerse, ¿no? Me encanta y mientras te escuchaba pensaba mucho en, porque me pasa a mí, en mi familia está la psoriasis. Mi papá tuvo psoriasis cuando era chico, después le costó bastante sacarse la psoriasis, pero lo solucionó. Pero empezó su psoriasis cuando él tenía un hermanito de 9 meses que fallece, un hermanito muy chiquitito. Le empieza la psoriasis a él y a sus dos hermanos al mismo tiempo. Eran tres hermanos. El cuarto hermano era un bebé de 9 meses. Ese bebé es el que muere. Cuando muere ese hermanito, ahí le agarra la psoriasis a los tres hermanos.
Y yo me preguntaba cuando vos estabas hablando, digo, claro, pero no es el padre. Sin embargo, viendo un poco la historia, este hermanito se llama José. Se llamaba José Luis, pero bueno, José es el primer nombre. Y el padre de mi papá era José. Entonces ahí, más allá de que no sea el padre el que murió, es simbólicamente el padre, porque se llama igual. Entonces es Exacto, doble, adyacente, bueno, ahí hay que ver esta parte de explicar un poco lo que sería doble adyacente, pero en realidad el hermanito representaba al padre. Entonces al morir, mi papá decía, che, me genera un dolor tremendo esto de que se haya muerto, pero al mismo tiempo lo quiero. Entonces ahí está esa doble relación, ¿no? Esa doble cosa que te genera la psoriasis. Y totalmente. con el padre, ¿no? Justamente. Es la identidad inconsciente. Cuando tenemos el mismo nombre que un ancestro, inconscientemente somos ese ancestro. Es por Total. eso que el hermanito de tu papá y tu abuelo, que se llamaban igual, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, Exacto. Porque es ahí muy está. coincidente de que murió y al poquito tiempo los tres tuvieron psoriasis, los tres hermanos. Y lo amaban al nene. Así que. Wow. Bueno, hay un síntoma que me encantaría mencionar también que es súper común, súper típico en todo lo que son síntomas de piel, que es la rosácea. La rosácea es un síntoma que manifiesta mucho la vergüenza que sufrió una persona en público, ¿no? También habla de la humillación que vivió una persona, habla del tema de no querer dar la cara o no poder dar la cara. Habla todo esto porque es un tema de imagen, ¿no? De la cara. No solamente de la vida contemporánea de la persona, sino también de la familia de la persona. Y esto pasa en todos los síntomas en general, ¿no? O sea, siempre en todos los síntomas, nunca es simplemente de lo que te pasó en tu vida contemporánea, sino que atrás, en tu contemporáneo, siempre en tu árbol genealógico, en tus ancestros, vas a encontrar una historia anclada a esos mismos síntomas que tenés vos. Pero bueno, acá se ve súper claro también en la rosácea. A veces pasa de que cuando una persona inicia su rosácea en el despertar sexual o en esta madurez sexual, puede ser que la vergüenza esté relacionada con justamente temas de sexualidad, ¿no? En general. Y acá puedo contar mi historia, no esto de la sexualidad, sino el tema de la rosácea que tuve yo. Yo tuve rosácea, me atiendo hoy en día en consulta por la rosácea, es mi síntoma de cabecera. Así que me viene al pelo contarlo porque, nada, yo me estoy súper mejorando. O sea, yo tenía una rosácea súper grave con granitos, viste, ya era bastante notoria. Hoy casi casi que ni la tengo, o sea, se ve muy poco. Pero a mí para contar un poco en esta relación con lo mismo que estamos contando recién, ¿no? Esta vergüenza que yo sufrí en mi adolescencia, por el tema de la imagen, por el tema de que quizás tenía un poquito de sobrepeso, porque en la escuela me cargaban o quizás había alguna chica que decía determinado comentario. Entonces siempre estaba esa cosa de mi imagen al exterior, ¿no? En el público. Y uno pensaría que eso le alcanzaría para manifestar una rosácea, pero no, a veces sí, hay que buscar para atrás todavía lo que estaba diciendo recién, ¿no? Para atrás, ¿qué hay? Y voy, cuando yo nací, cuando yo estaba en el útero, mi mamá quedó embarazada 10 años después de tener a mis hermanos. Ella tuvo mis hermanos a los 21 y 22 años, o 22 y 23, y a los 33 quedó embarazada de mí. Ya 10 años después de haber criado a todos, ¿no? Entonces, mi mamá se sentía muy vieja, ella se sentía muy vieja para crear un nuevo hijo. Esto es por el inconsciente colectivo, por el inconsciente social, ¿no? A ella, para pertenecer a la manada, no tenía que tener un hijo a esa edad. Tenía que ser, ya quedarse con los dos que tenía y ya está. Entonces quedó embarazada y ella vivió ese embarazo con mucha vergüenza. Totalmente desvalorizada, con mucha vergüenza. Cuando me tuvo, a los años, me tuvo que llevar al jardín y vivió de vuelta con vergüenza el hecho de llevarme al jardín, porque otra vez sentía que era una abuela llevando a su nieto al jardín, cuando todas las demás madres tenían 20, 21, 22 años. En esa época era más común tener hijos más jóvenes, ¿no? Pero bueno, ahí alcanzaría quizás ya para tener una rosácea, pero el tema es que mi mamá también tiene rosácea. Entonces ahí vos decís, che, pará, entonces tiene que haber algo anterior. ¿Qué puede llegar a haber? Entonces yo buscando, como me atiendo por rosácea, yo fui buscando en mi historia y en mi interior todo lo que estaba pasando con la rosácea y llegué a la conclusión de que mi mamá, cuando era chica, también sufrió vergüenza.
Y la vergüenza la sufrió porque a ella la humillaban mucho los vecinos, en el barrio, en el colectivo, la señalaban, se reían de ella porque su padre era un mujeriego. Estaba con todas las del pueblo y entonces al estar casado y con hijos, todo el pueblo se reía, bueno, el pueblo no, todo el barrio se reía de ella. Y le decían, tu abuela es una cornuda, tu papá es un mujeriego, tu mamá es una cornuda. Bueno, entonces eso vivido en vergüenza, ahí sí se ancla su rosácea y después mi rosácea. Así que ahí está súper el caminito que fuimos haciendo, ¿no? Es súper hermoso de Una irlo. lógica increíble. Exacto, total. Así que bueno, después me gustaría hablar de otro síntoma, no tan común, pero súper también se ve la lógica acá de lo que es el síntoma, que es el dermografismo. El dermografismo literalmente significa escribir sobre la piel. Y acá tenemos, bueno, el dermografismo en realidad es como una especie de urticaria. No es una urticaria exactamente, pero es cuando la gente se roza apenas la piel o se toca y ya le queda una roncha o unas rayas en la piel. Entonces, ahí podemos ver de que en realidad este conflicto de dermografismo, que es escribir sobre la piel, tiene un simbolismo detrás que es cuando se firman los contratos, cuando se firman las separaciones, cuando se firman un contrato un acuerdo de palabra, y se vive con mucha separación o contacto, lo que hablabas vos antes, ¿no? De los conflictos de piel vividos en separación y contacto, pero en este caso muy relacionados con momentos simbólicos que son firmas de contratos, de divorcios y todo eso. Así que ese es un poco el dermografismo, es súper hermoso, pero también se puede buscar para atrás, en su ancestralidad, que por ejemplo un ancestro que haya vivido con muchos golpes, mucha violencia, y esa persona quiera ocultar esas marcas, ¿no? Si las quiere ocultar, entonces ya ahí habla de marcas y de esto de la vergüenza con las marcas. Y por otro lado, el opuesto de esto es que una persona que le golpean o la violentan, pero que quiere mostrar las marcas, quiere que le quede marcado, para ver si cuando ven las marcas, las demás personas dicen, o los que le pegaban dicen, no, no le voy a pegar más porque mira cómo quedó marcado. Entonces es el lado opuesto de esta historia. Está muy hermoso el síntoma ese también. Y por último, un síntoma que es muy común también es síntomas relacionados con las uñas. Las uñas es un tejido duro del cuerpo y tenemos que se usa mucho para proteger el ambiente en el que estamos. Ancestralmente y hoy en día los animales usan las garras para poder defenderse, atacar, marcar el territorio. Cuando marcan los árboles, por ejemplo, con las garras, cuando marcan un entorno con las garras para en entornos salvajes en general para poder dejar el olor o las marcas y que los demás animales sepan que ese territorio es de ellos. Ese es el marcaje de territorio. Entonces, hay un síntoma muy común que es la onicofagia, que es el morderse las uñas y comerse las uñas. Muchas veces la gente agarra ira, agarra irritabilidad, agarra un montón de bronca y no la puede expresar, no puede manifestarla porque tiene una autoridad que no la deja manifestar esa ira o esa irritabilidad. Entonces, la única manera de expresarlo, como no puede expresarlo, se come las uñas, no puede marcar ese territorio, no puede generar ese ataque o esa defensa, entonces se come esas uñas en muestra de inconsciente, ¿no? Simbólica por todo esto que estamos hablando, que está muy relacionado con esto de el ataque y la defensa. Entonces no las puede usar, entonces se las come. Eh, También está muy relacionado con las uñas el tema de los hongos, hongos debajo de las uñas. Bueno, esto es diferente ya. El tema acá es un duelo que haya vivido la persona y que no lo haya podido expresar, no lo haya podido aceptar. Es un duelo muy difícil de aceptar. Entonces ahí genera hongos en las uñas. Y otro síntoma para terminar con las uñas es las uñas quebradizas. Las uñas quebradizas son síntomas o conflictos de desvalorización, no, perdón, síntomas y conflictos, como esto que decía recién, de defensa y marcaje de territorio, pero vivido en desvalorización. Ese es lo más fuerte que se puede ver en cada uno de estos síntomas. Son más extensos, ¿no? Estamos dando un pantallazo, pero la idea es esta, ¿no? A mí me encanta, súper interesante y súper rico, ¿no? Sí, totalmente. Me encanta esto que decís de los hongos, ¿no? Porque
siempre que tenemos hongos, ya sea en las uñas o en cualquier parte del cuerpo, hay que relacionarlo con la muerte, porque Mm, cuando nosotros enterramos a un muerto, lo primero que empieza a crecer en la tierra son hongos, ¿no? exactamente. Entonces, es por eso esta relación que vos decías de la uña con hongo y qué está pasando en relación a la muerte de alguien, un familiar querido, Un ¿no? duelo. Exacto, totalmente. Sí, sí. Y bueno, y me encantó también la historia que nos contaste de la rosácea, así que muchas gracias por compartirla, la verdad que me encantó. Y bueno, teniendo en cuenta esto que nombrás de las uñas, tanto las uñas como el cabello forman parte de la piel, ¿no? En el Mm, sentido de que tienen como la misma estructura y además dependen de la piel, salen de la piel, ¿no? La uña, el cabello sale de la piel. Y es por eso que lo asociamos a los conflictos de contacto. Cada vez que tenemos en cuenta que hay una caída de cabello, hay que pensar de qué manera hay un conflicto con una separación, ¿no? Porque en la caída del cabello, el cabello se separa de la piel. Entonces, siempre que hablamos de cabello, también hay que tener en cuenta otra cosa, que es cómo está simbolizado ancestralmente el cabello. En muchísimas culturas, siempre se pensó al cabello como eso que nos hace conectar con lo divino. Si nos ponemos a pensar, ya desde la historia judía que hablaba de Sansón y que decía que él tenía en el cabello su fuerza y su poder y que si le cortaban el cabello se quedaba sin esa fuerza, o también si pensamos en las culturas de Latinoamérica, en las culturas que están en la zona de la cordillera de los Andes, incluso las culturas mesoamericanas, de la zona de México también. Ellos, si se ponen a observar, van a ver que la mayoría de las personas tienen el cabello largo. Y esto es porque para esas culturas hay una conexión entre el cabello que le permite unir el alma, la parte espiritual, con la tierra. claro. Entonces hay una conexión muy fuerte en ese sentido. Y lo podemos ver también en otras culturas, como por ejemplo en el hinduismo o en las culturas rastafari, que están estas personas que tienen las rastas con el Total. cabello muy largo también. Y es porque hay un pacto a través del cabello con lo divino. Entonces, bueno, en muchísimas culturas lo podemos encontrar. Y bueno, en ese sentido, como hablar de cabello nos recuerda a que hay una gran autoridad, un gran padre, un gran Dios. Entonces, cada vez que hablamos de cabello, tenemos que pensar en la posible separación que hubo en una relación, en un vínculo con papá, o en un vínculo con un jefe, o en un vínculo con alguien que yo considero como un guía espiritual, como una autoridad religiosa. Todo conflicto de separación con una autoridad es lo que está detrás de la caída del cabello. Esta separación puede darse por muchos factores, ¿no? A veces es un simple viaje. Quizás una persona se va a vivir a otro país y por este motivo se separa del padre, aunque sea por un año o por 2 años, y en esta separación con el padre se le empieza a caer el cabello. Entonces es una separación, aunque sea de poco tiempo. Pero también puede darse ante una muerte del padre o ante una muerte de esa autoridad, ¿no? O de ese guía espiritual. Y por otro lado, también hay que pensar en otro tipo de conflictos, en el sentido de que a veces esta separación no es vivida como, uy, yo quiero estar cerca de esta persona, sino es el contrario, yo me quiero alejar de esta persona, me quiero separar de esa autoridad que quizás es una autoridad mal impuesta, ¿no? Entonces ahí es donde comienza la caída de cabello. Y también por otro lado hay que pensar que el cabello está en la zona de la cabeza. Entonces Mm. hay que tener en cuenta todos los conflictos de desvalorización intelectual que se ven sobre todo reflejados en la calvicie. Ahí hay mucho conflicto de desvalorización intelectual. Pero bueno, estos son algunos de los Hermoso, síntomas que amiga. queremos contarles hoy. Estuvo súper bien explicado. Antes de terminar, ya nos quedan poquitos minutos, pero quería hablar de un síntoma que nos queda, que es el síntoma de la celulitis. La celulitis es un síntoma que acumula grasa subcutánea
o sea, acumula grasa debajo de la piel, en la parte subcutánea, ¿no? Entonces, para resumir un poco, nosotros ya lo explicamos esto en el episodio número 6, que es el episodio número 6 de obesidad, ¿no? Hablamos de obesidad, de sobrepeso, de grasa, de acumulación de agua, de retención de líquidos. Bueno, todo eso está en el episodio 6, si no lo vieron, véanlo. Está buenísimo. Pero lo voy a resumir rápido. Un poco, la grasa es una proporción tiene de agua. Y aparte, la gente con obesidad acumula retención de líquido. Entonces, eh, ¿por qué una persona necesitaría acumulación de líquido? Bueno, el líquido, el agua, representa a la madre. Y la madre representa la protección. Entonces, una persona que acumula líquido es una persona muy desprotegida, que tiene exceso de desprotección o exceso de desvalorización también, y necesita exceso de agua para estar súper protegida, ¿no? Inconscientemente. Entonces acumula esa protección que no tiene de la madre, la acumula en parte de grasa, en parte de agua. Retención de líquido, retención de agua, retención de grasa. Bueno, esto mismo pasa en la celulitis. O sea, es el mismo conflicto. Simplemente que la persona puede no manifestar obesidad, pero está la grasa subcutánea. Entonces es por esto que es el mismo conflicto. Ahora bien, ¿cómo es que? La celulitis. La celulitis, perdón. La celulitis tiene muchos tipos de celulitis, pero nosotros vamos a hablar solamente de la celulitis estética, ¿no? Y puedes tener varios anclajes en la parte baja de la espalda, en las piernas, en la cintura, en el vientre. Dependiendo de dónde esté, tiene un significado diferente, pero la mayoría de la gente tiene celulitis en el vientre, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es en el vientre, es un conflicto relacionado con conflictos de embarazo. Conflictos relacionados con la maternidad, perdón, con la maternidad. Que es más o menos con embarazos y todo eso. Exacto. Si es con, por ejemplo, que tienen en la parte alta de las piernas, en la parte de la cintura, ahí el conflicto es más de todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Entonces, es muy importante ver dónde está ubicada la celulitis para poder identificar con qué está anclado. Es lo que dije antes, de la desvalorización y la desprotección, pero también si está en la panza relacionada con la maternidad, si está en la cintura relacionada con la sexualidad, en general porque son los lugares donde más hay celulitis, ¿no? Ahora bien, un hombre también puede tener celulitis, vivido como si fuera una obesidad en polaridad femenina. Nada, entonces hay que ver, es parecido, es similar el conflicto, simplemente que hay que ver ahí qué pudo haber pasado. Alguna compañera le dijo algo que lo desvalorizó, por ejemplo, no sé, que no era lindo, cosas así, puede llegar a haber historias de ese tipo. Y bueno, para terminar, en general, lo que podemos decir es que todos estos síntomas estéticos, todos estos síntomas relacionados con la imagen, se van disolviendo cuando uno empieza a hacer un camino de consultas, más que nada porque uno empieza a darse cuenta de que la realidad y todo lo que es lo físico es una ilusión, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con lo físico, con la imagen, con lo estético, pasa a un segundo plano, a un tercer, cuarto, quinto, sexto plano, y se da cuenta de que uno es el creador y mucho más es energía, es espiritualidad, es un montón de cosas más profundas que simplemente el cuerpo. Entonces, se empieza a disolver una vez que uno arranca a conocerse interiormente. Así que nada, como para darle un cierre. Igual si querés darle herramienta me parece espectacular. Me gusta. Exacto, pero hermoso esto que decís. Realmente con el camino de consultas uno empieza a darse cuenta de que se cae esa pantalla, se cae esa ilusión de que somos solamente cuerpo, ¿no? Exacto. Que el cuerpo es una mínima parte de lo que somos, es simplemente esa parte que nos permite vivir la experiencia humana, pero lo que realmente somos es mucho más que eso, somos mucho más que humanos, ¿no? Total. Total. Entonces, nada, realmente sí, es muy hermoso. Y bueno, antes de cerrar, quería responder una pregunta que nos dejó acá Diso Lorzano, así se llama, que ella nos preguntó por las uñas blanditas. Ah, Y yo ahí lo que te diría que es más o menos como tener uñas quebradizas en el mm, sentido de que estas uñas que vos tenés, vos de alguna manera necesitas protegerte de algo, querés arañar, querés como hacer ese movimiento de protegerte, pero por algo vos te estás frenando, estás evitando dar ese paso. Sentís que no tenés la suficiente fuerza para hacerlo porque si lo haces puede haber consecuencias grandes. Entonces tendrías que ver un poquito qué es lo que te está pasando en relación a eso. y lo que dice Natalia, de que tiene celulitis en la panza, ¿lo ibas a contestar vos? No, contá, contá. Ah,
No, de que dice, bueno, no sé si lo está afirmando lo que yo decía o preguntando, pero en realidad es lo que yo decía, porque la celulitis en general se da, o muchas veces se puede dar sin tener obesidad, o sin tener sobrepeso, o sin tener grasa que se vea por afuera, porque la grasa que estamos hablando de la celulitis es subcutánea, es el Exacto. tema, ¿no? Nada, Y claro, y es esto que vos decías, ¿no? De las historias que hay de niños no nacidos, de conflictos en la maternidad, conflictos en los embarazos, porque está justamente en la panza, en el total, vientre, ¿no? exacto. Justamente. Bien, genial. Y bueno, sí, siempre a nosotros nos gusta darles una herramienta. Así que, bueno, esta vez como estamos hablando de piel, lo que queremos hacer es que reflexionen acerca de si tienen un síntoma de piel, en qué situación ustedes han vivido un contacto, ya sea un contacto de más, que puede haber sido abuso, violencia, un contacto que no querían tener, o un contacto de menos, es decir, estaban esperando estar con alguien o puede ser incluso una mascota, de querer tener ese contacto y ahora esa mascota ya no está o esa persona ya no está, ya sea por una separación, por una muerte, por un alejamiento, ¿sí? Entonces ahí hay que ver siempre estos temas de contacto. Y Bien, también siempre tengan en cuenta en qué parte del cuerpo está, porque eso también es la otra clave, como ¿no? dijiste antes, Exacto, en qué parte del cuerpo apareció y desde cuándo, porque el desde cuándo nos va a decir más o menos cuál es el conflicto. total. Si a mí el año pasado me separé de mi pareja y empecé a tener una dermatitis, bueno, ahí tengo que ver, justo me separé de mi pareja y ahora empiezo con esta dermatitis. Bueno, no es casual, ¿no? Entonces, bueno, es para hacer pequeñas tomas de conciencia este ejercicio. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que, bueno, muchas gracias a todos, gracias una vez más, José, gracias, y gracias a todos nuestros oyentes, a todos los que están ahora, a todos los que van a ver este vivo en diferido. Recuerden que nos pueden ver también en nuestro canal de YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Mm. bueno, y en muchísimas plataformas. Así que, bueno, gracias una vez más. Muchísimas gracias. Yo ahora voy a poner en las historias porque ya me preguntaron hoy, me decían justo que alguien lo quería escuchar por audio en vez de verlo. En Instagram, aparte Instagram consume más datos. Entonces me decía, lo quiero escuchar por audio para escucharlo más tranquila mientras camino. Yo le digo, bueno, te paso el link de Spotify, así que lo voy a subir a las historias para que lo puedan ver todos y meterse para suscribirse a la lista. Es gratis y ya tienen ahí todos los programas subidos. Lo mismo en YouTube y todo. Yo lo voy a subir ahora todo de historias. Me Así que bueno, encanta, genial. muchísimas gracias por este programa hermosísimo, como siempre. Nos vemos el lunes que viene a todos y bueno, gracias. Que tengan una hermosa semana. Gracias a todos, hasta la próxima.